Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos una vez más a este espacio donde vamos a nutrirnos de la palabra de Dios. Vamos a llenarnos del conocimiento de su palabra para fortalecernos y capacitarnos con su ayuda para esta batalla final. Esta batalla decisiva. Estamos a punto de ser levantados y necesitamos de verdad encontrar ese norte perfecto en medio de tantas confusiones que hay en la vida. En la tierra hay muchas informaciones que confunden a la gente que no está fundamentada en la palabra del Señor. Yo quiero que leamos, para ir brevemente, para ir directamente al tema. Vamos a leer el libro de Oseas, profeta, capítulo 4, versículo 6, todos los que están conectándose allí en Colombia. Carly, Dios te bendiga. Todos los que están allí conectados y se van a conectar. Oseas, profeta, capítulo 4, versículo 6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hasta allí. No vamos a continuar el resto del versículo porque lo que quiero tomar es esta porción específica de la palabra del Señor. Mi pueblo, está hablando del pueblo de Dios, no es cualquier pueblo, es el pueblo mío, ese posesivo declara que se está refiriendo al pueblo que es de Él. ¿Y quién es el pueblo de Él? Los que creen en su nombre, los que siguen al Señor Jesús, los que viven por la palabra. Mi pueblo fue destruido. Aunque era pueblo de Dios, mire cómo dice, fue destruido. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque le faltó algo. No le faltaron profetas, no le faltó maestros, no le faltó la cátedra de Moisés, le faltó conocimiento. Entonces vamos a entrar en el tema que he intitulado el discernimiento espiritual y la sabiduría de Dios. En esta porción de la palabra que acabamos de leer está contemplada la observación divina y le hace ver al pueblo de Israel que eso de que él llama su destrucción era la consecuencia de su falta de conocimiento. Ahora, ¿quiénes son esos a quien él llama los suyos? ¿A quienes los destruyó? ¿Quién los destruyó? ¿A quién se le hizo posible destruir a un pueblo que estaba marcado como propiedad de Dios? ¿Quién fue ese osado que se atrevió a destruir al pueblo de Dios? Bueno, primero tenemos que entender que el destructor es el término que se utiliza en la Biblia, que utiliza la misma palabra, el mismo Espíritu Santo, para identificar a Satanás, el enemigo de la obra de Dios y de su pueblo. Ahora, Jeremías 48:8, yo se lo voy a leer, lo que dice Jeremías 48:8, porque necesitamos tener esto bien claro. Jeremías 48, versículo 8, dice así: y vendrá destructor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará. Se arruinará también el valle y será destruida la llanura, como ha dicho Jehová. Pero mira quién vino. Y vendrá el destructor a cada una de las ciudades. Está hablando de un trabajo, de una operación destructora, de una operación maligna. Mira cómo dice, a todas las ciudades. No hay ciudad, no hay pueblo, no hay nación que no esté bajo los efectos de los ataques destructores de Satanás.
La destrucción solo es posible al diablo cuando el pecado y la desobediencia del hombre le abre las puertas y le da jurisdicción, o sea, un territorio legal para él poder actuar, y le da jurisprudencia, que es un derecho legal. Y él puede actuar a sus anchas con carácter de legalidad para destruir todo a su paso, y eso pasará. Esto que yo acabo de leer va a ocurrir en los días de la gran tribulación a los hombres que no tengan en sus vidas el sello de Dios, del Dios vivo. Esto que estamos viendo no es sino una antesala de las cosas que van a pasar. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 11. Ahí habla, la palabra de Dios habla de un personaje diabólico llamado el rey del abismo, el príncipe del abismo. Este rey está al frente de una gran cantidad innumerable de demonios que va a salir del abismo. El abismo es abajo. La palabra abismo es profundidad sin fondo. Viene del griego abusos. Le viene la palabra abusador. Todos los abusadores están insuflados, están ministrados por un espíritu del diablo. Entonces, esas hordas de demonios salen del mismo infierno, y luego que el ángel toque la quinta trompeta, óigame ustedes, ellos van a salir, ¿para qué? Para atormentar a los hombres por 5 meses, pero son los hombres que adoran al diablo, adoran a la bestia, que adoran al dragón, a su imagen, que han oído el consejo del falso profeta, y por eso serán atormentados por 5 meses. El nombre de ese rey es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Y en estos dos idiomas ese mismo nombre, tanto en griego como en hebreo, significa lo mismo, significa destructor. Y este es uno de los propósitos primarios de Satanás: destruir a cuantas vidas le sea posible, destruir al hombre. Entonces, amados hermanos, de verdad que estamos en un tiempo en la que nosotros tenemos que atender, como dice Pablo en Hebreo, que tenemos que atender las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No podemos deslizarnos. Hay muchas cosas que están haciendo deslizar al pueblo, y es precisamente por dejar de entender y calibrar, ponerle un vernier a la situación que se está moviendo a nivel mundial. El diablo está destruyendo, el diablo está encontrando hogares sin empalizada, sin paredes, sin muros de protección, matrimonios, congregaciones, concilios. La juventud está entregada a las pasiones desordenadas. El veneno del pecado está caminando por las calles de nuestros pueblos. Ahora, el deseo de Dios para los hijos de Él, para su iglesia, es que tengan conocimiento de su palabra. Y dentro de ese renglón de conocimiento está la necesidad de tener el discernimiento de las cosas espirituales. Vamos a ver Ezequiel, para que vean que voy a hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es, de verdad, es el deseo de Dios, es el deseo primario del Señor. Ezequiel 44, versículo 23 dice así: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Mire usted, ¿quiénes van a enseñar? Los maestros de las congregaciones. Los maestros, como dice allá en Eclesiastés, que las palabras enseñadas por el maestro, por el pastor de la congregación son como clavos hincados. Y Pablo, que en el Nuevo Testamento,
En 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque sean de discernir espiritualmente. No hay otro mecanismo, no hay fórmulas, no hay ningún tipo de estrategia de entender las cosas del cielo, sino es bajando el que enseña el cielo en la tierra, el Espíritu Santo de Dios. Eso se lo dijo el Señor a Nicodemo, un maestro de la ley, un fariseo, un principal de la religión en Jerusalén. Le dijo: tú eres maestro, Nicodemo, de Jerusalén, y no sabes estas cosas. No sabía que era nacer de nuevo. Y hay gente que no han nacido de nuevo y están ahí ministrando, y están enseñando, y están predicando, y están pastoreando, están hasta profetizando, y no tienen fruto de nuevo nacimiento. Y yo, como le dije en estos días, estos son los últimos mensajes de la iglesia. La iglesia se va. Ya nos vamos. Nos vamos de esta tierra. Esta tierra no es nuestro hogar. Esta tierra no es nuestra hábitat permanente. Estamos aquí de paso. Entonces, mira cómo dice: y no la puede entender, porque hay una sola razón. Hay que discernir eso espiritualmente. Y sin el Espíritu Santo no hay discernimiento. Sin el Espíritu Santo no hay sabiduría. La razón por la que Satanás encuentra la manera de encadenar a la gente es precisamente por la falta del discernimiento espiritual. Nehemías, el copero del rey Artajerjes, él discernió, mire, el don de discernimiento se estaba manejando aún en el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo no había sido derramado como en los días del nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Y ahí se liberaron los dones del Espíritu Santo para capacitar a la iglesia, para hacer el trabajo efectivo, ese trabajo, la continuidad de la obra del Señor. Nehemías, él discernió que Semaías, un hombre que estaba en el templo, estaba ayunando, estaba encerrado. Ese tipo le dijo que se encerrara con él en el templo que estaba ahí en Jerusalén para que salvara su vida, y dijo: porque esta noche, sí Señor, esta noche me dijo Dios que vienen a matarte. Pero dice la Biblia que él entendió, Dios le reveló, él entendió por el Espíritu que Dios no lo había enviado. Sino, dice la Biblia, sino que fue sobornado por Tobías y por Sanbalat. ¿Para qué? Para aterrarlo, para inyectarle el terror y el miedo y hacerlo dudar de la palabra de Dios, esa palabra que Dios le había dado. Nehemías 6:12 está esta porción de lo que yo acabo de decirte. Entonces, el discernimiento es tan importante que es uno de los 9 dones del Espíritu Santo que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y ese don del discernimiento de espíritus, o el discernimiento espiritual, es parte o forma parte de ese gran arsenal de Dios para que la iglesia pueda pelear la batalla de la fe acá en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos movernos sin el Espíritu? ¿Cómo podemos movernos sin los dones del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos movernos nosotros sin tener esos armamentos, esas herramientas vitales para que nosotros podamos continuar el trabajo del Señor en la tierra? Nos van a engañar, nos van a hacer dudar si no nos movemos por el Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es el discernimiento espiritual? Me dirá usted. Bueno, esa es la capacidad que Dios da a cada quien de una manera individual para discernir la verdad de la mentira,
para poder escoger lo bueno y desechar lo malo, para poder discernir la voz de Dios de la voz del enemigo. Bendito sea el Señor. Ese es para poder ver la verdad y la mentira. Bendito sea el Señor. Para discernir por el Espíritu del Señor. Para discernir dónde está el Espíritu de Dios y el Espíritu de error. Bendito sea el Señor. Ese Espíritu que mueve los demonios para fomentar doctrina de demonios. Cuando no hay discernimiento de espíritu, la iglesia del Señor queda sin protección, es sin ojos espirituales, queda ciega. Y es entonces cuando se cuelan espíritus de demonios dentro de las mismas congregaciones para distorsionar la verdad de Dios y para introducir falsas doctrinas y enseñanzas diabólicas. Mira lo serio que es esto que yo estoy hablando ahora mismo. El apóstol Juan, vaya anotando porque eso es bueno que usted tome nota. Nos aconseja en 1 de Juan 4:1, dice así: amados, mire cómo Dios habla a su iglesia. Todos los mensajes, aunque sean duros y van por el Espíritu, van dirigidos por amor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acá donde esa porción que dice no creáis, es como decir a no ser almáticos, a no desarmarnos y creer ciegamente en los hombres. Esto es en relación a lo que enseña la palabra y a poner nuestra confianza verdaderamente y absolutamente en Dios y en su palabra. Muchos, oigan usted, estamos en mayo, terminando ya casi 2021, y muchos se han desviado de la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Por creer ciegamente a lo que muchos ministros le enseñaron. Y si las enseñanzas que se dieron en un tiempo, ahora hay gente diciendo que estamos en otra era y que lo que se enseñaba antes era cosa del pasado, está equivocado, porque la tierra y el cielo y todo pasa, pero su palabra no puede pasar jamás. Y yo he oído personas ahora diciendo, no, eso era antes, que yo no tenía la revelación que tengo ahora. Y entonces no solamente se caen ellos, sino que inducen al pueblo a irse detrás del error. Por eso es que tenemos que tener los ojos en la cara. Pero escuche esto. ¿Cómo podemos nosotros probar los espíritus? Pues con la palabra de Dios. Esa es la regla, ese es el nivel, esa es la plomada, esa es la sustancia que da el veredicto final si lo que se dice y se enseña viene de Dios o no. Y para eso tenemos nosotros que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo? Pasando tiempo estudiando la palabra de una manera seria, meternos en las escrituras con amor y compasión, como lo dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñar. Escudriñar no es pasar por encima como el que barre el polvito de la casa no, es profundizar. Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Pues claro que está allí. ¿Por qué? Y por eso, hermano, Pablo oraba para que la iglesia del Señor tuviera revelación y conocimiento de las cosas del Espíritu. Hoy la gente tiene mucho conocimiento, información tecnológica, geopolítica, armamentística, científica, en el área de la medicina, el del desarrollo de energías, productos energéticos. Pero hay una carencia del conocimiento de Dios. Y Pablo siempre se preocupó porque su pueblo, su hermano, la iglesia,
la mayoría la fundó él, tuvieran conocimiento y revelación del Espíritu. Filipenses 1, 8 y 9 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. No era un amor superficial que salía de sus entrañas como el amor de una madre, para que usted me pueda entender. Y esto pido en oración. Mire, ¿qué pidió él? Que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. La iglesia de Filipos, a la que él le envía esta misiva, estaba bajo un ataque permanente satánico de confusión y de amenazas de falsas doctrinas. Entonces la verdad de la palabra de Dios hace libres a las personas, hace libre a los pueblos. Santo, santo. Hay una anécdota, por eso es que necesitamos entender dónde está la verdad. Porque hay gente, por falta de conocimiento y de tener una relación con el Espíritu de verdad, como dijo Jesús, os enviaré el Espíritu de verdad. Entonces hay espíritu de verdad, hay espíritu de mentira, y ese espíritu de mentira puede ser movido por un espíritu diabólico, por el mismo diablo, por un falso profeta, por una persona que habla a sus propias expensas. No necesariamente tiene que ser un demonio hablando por él, sino que un mentiroso que se hace pasar por profeta o por algo, que Dios no lo hizo nunca. Hay una anécdota cuando se encontró la verdad con la mentira en un lugar. Y dice que un día la verdad y la mentira se cruzaron en el camino. Y la mentira le dijo, buen día. Y la verdad contestó, buenos días. Entonces la mentira le dice, hermoso día. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto que el día estaba hermoso. Y de verdad lo era. Entonces la verdad dijo, hermoso día. Y la mentira dice aquí, aún más hermoso está el lago. La mentira le dice a la verdad, el lago está más hermoso todavía. Y entonces dijo la mentira. Entonces la verdad miró a ver si era verdad y comprobó que el lago estaba hermoso. Y la verdad dijo, verdaderamente la mentira está diciendo una verdad. Entonces corrió la mentira hacia el agua y le dijo, el agua también está aún más hermosa. Nademos. Perdón. Vamos a nadar. Invitó la mentira a la verdad. Y la verdad se cercioró que el lago estaba más hermoso. Tocó sus aguas. Y vio que todo estaba bien, como decía la mentira. Entonces se quitó la ropa, la mentira. Se lanzó en el lago. Se quitó su ropa, la verdad. Y nadaron un buen rato. Pero resulta que la mentira se salió del lago, dejó la verdad sola en el lago, se vistió con la ropa de la verdad, y cuando la verdad vio que la mentira se había puesto su ropa, nadó hacia la orilla y no pudo ponerse la ropa de la mentira, porque la verdad no puede vestirse de ropas mentirosas, de la ropa de la mentira. Y sabe una cosa, yo quiero que usted atienda bien lo que yo le voy a decir. Porque si la gente veía la verdad, que todo el mundo la conocía como la verdad, ahora vestida con ropa de mentira, el mundo, la gente que la conocía, iba a entrar en pánico. Entonces, es así como hoy, amados hermanos, hoy en día, la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no aceptar la verdad desnuda tal cual es. Por eso necesitamos, amados hermanos, el discernimiento espiritual. Y en estos días más,
en estos días del fin es cuando necesitamos correr y vestirnos de la verdad. Como dice la Biblia, tenemos que vestirnos de Cristo, ponernos las armas de la luz. Las armas de la mentira son de tinieblas y te van a guiar a las tinieblas. Vas a vivir en error, vas a vivir engañado. Hay un espíritu de error corriendo por todos los lugares. Mentiras por la televisión, mentiras por la radio, mentiras y mentiras. Este mundo es una gran bola de mentiras. Y la única verdad la tiene Dios. Jesús es la verdad absoluta, eterna, incuestionable. Aleluya. Y mucha gente termina arruinado por seguir una mentira. Una pequeña mentira te lleva a una gran destrucción. Te lleva al fracaso, a que tu vida esté arruinada, que esté en una vida, sí, arruinada, inservible, una vida, como en inglés se dice, wasted life, una vida arruinada, una vida desbaratada, una vida tirada a la borda, por la borda. Entonces, lo primero que quiero que ustedes entiendan, hermano, y ya lo dije, que el discernimiento espiritual es la capacidad que Dios nos da para ver en el mundo espiritual por medio de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor para siempre. Necesitamos, amado, meter ese elemento de guerra, el discernimiento de espíritu, el conocimiento de Dios en el zurrón, en el saco pastoril, en nuestro morral del camino, nuestro morral, nuestros enseres de caminantes, de paz, de ese advenedizo, de ese peregrino como lo somos en esta tierra. Tenemos que llevar eso en nuestro equipaje. Entonces, el discernimiento espiritual es como la rama de todo árbol. Esa rama que todo árbol tiene que tener una rama. Y debe tener en esa rama fruto. La rama, los frutos que están en esa rama, tienen que ser los 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no, no podemos considerarnos árboles de Dios. Esa rama es la que hace posible que puedan darse los frutos. Mira, hermano, sin ramas no hay fruto. Y yo le quiero decir, los frutos más importantes que deben encontrarse en esas ramas es la sabiduría, es la integridad, la santidad, la prudencia, la sobriedad, la cordura. Pablo lo dice en el vocabulario apostólico para la iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, óigame, lleno es un vaso hasta arriba. Porque si a ti en tu vaso te falta este poquito, eso te lo va a llenar el mundo, te lo va a llevar el diablo. Pero si tú estás hasta arriba, tú estás hasta lo último del vaso, de la copa, no va a haber lugar ni para el mundo ni para el diablo, porque estás lleno de Dios, estás lleno del Espíritu Santo. No hay lugar para otro espíritu que no sea el Espíritu del Señor. No hay lugar en mi boca, en mi corazón, que para la alabanza a mi Dios, para la adoración a mi Dios. No hay lugar para mí que levantarme en la mañana y levantar mis manos y decirte: Abba, Padre, bendiciones, Padre, bendito sea tu nombre. Colosenses 1, 9 y 10. Esto está aquí en la Biblia. Esto está aquí. Ahí te dice, hermano, ¿y dónde sacas? De la Biblia. Hay gente que tiene Biblia llena de polvo. O si la lee, pero no la vive.
Y ese es el problema por la que no es efectiva esa palabra poderosa. No se activa, no se vuelve. Mire, si nosotros no activamos la palabra, movernos en fe por la palabra es como el detonante. Es el detonante de una gran explosión gloriosa, de un cartucho poderoso de dinamita. Entonces, Colosenses 1, 9 y 10 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Mira, sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la Biblia que Jesús en Lucas, que Él crecía en tamaño y en sabiduría delante de los hombres y delante de Dios. Entonces, óigame bien, el discernimiento espiritual no es algo que está en el mercado a la venta o que está en oferta. No. El que está por ahí en una tienda esa offshore. No. Ni usted la va a pedir por Amazon. El discernimiento espiritual no está al alcance de todo el mundo. El mundo no tiene el Espíritu de Dios. No lo puede recibir porque no sigue a Dios, ni sirve a Dios. El discernimiento del Espíritu, el discernimiento espiritual, solo es dado a aquellos en los que mora el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los sensuales, como dice Juan 1:4, no, 1:9, dice: en quienes no mora el Espíritu de Dios, no pueden recibir ese don de Dios. Los sensuales, ¿quiénes son los sensuales? Los que no viven conforme al Espíritu, sino conforme a sus sentimientos. La palabra sensualidad significa que se deja mover por sus sentimientos, por su manera de pensar, que toma su propia dirección después que considera que algo es chévere, que es agradable. Mire, la palabra discernimiento, le voy a hablar un poquito para que tome nota. Viene del hebreo bin, y aparece en el Antiguo Testamento 250 veces la palabra discernimiento. Y en griego, discernimiento es la palabra daikrino. Y ambas, tanto bin como diacrino, tanto el griego como el hebreo, significa lo mismo. Distinguir, separar la verdad de la mentira, juzgar, significa perspicacia. Entonces, es decir, que esto es, discernir es percibir lo que está detrás de las circunstancias, de las palabras, de la enseñanza, cosa que es imposible para personas que se mueven en su propio razonamiento, que carecen de esta facultad del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritu. Y lo van a pasar por alto, pues claro, porque necesitan el Espíritu para discernir espiritualmente situaciones, circunstancias. Entonces, fíjese usted, el rey Salomón, si vamos a hablar de sabiduría, tenemos que hablar de Salomón, el hijo de David. Él no nació como un hombre sabio. Nunca crea eso. Él no nació así. Él pidió esa sabiduría a Dios. Ahora, ¿pero para qué la pidió? Para poder dirigir al pueblo de Israel, para poder gobernar al pueblo de Dios con sabiduría de Dios. Es importante que busquemos la sabiduría. En el libro de Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice la Biblia, y le será dada. Entonces, la sabiduría
El discernimiento espiritual y el temor de Dios deben caminar juntas para poder el hombre tener victoria en un mundo lleno de falsedad, de engaños y de trampas mortales para el alma. Esto fue precisamente lo que yo siento, la presencia del Espíritu Santo. Siento su presencia, hermano. Dios está levantando hombres y mujeres o sigue usando los que siempre se han dejado usar por el Señor para hablar estas cosas, porque la iglesia se va. Ya nos vamos, hermanos. Nos vamos. Hace rato le decía a mi esposa, estaba orando a Dios para que venga pronto. No es sabio nadar en estas aguas peligrosas. Estas aguas tienen remolinos, resacas. Hay olas que están cubriendo mucha gente. Están muriendo asfixiados por este mundo, por la ambición, por las vanidades. Veo mujeres lindas que fueron actrices, cantantes, con un talento para cantar o para actuar, con una belleza física envidiable, entre comillas, para los que se mueven en la envidia. Pero ¿sabes qué? Se sometieron a una operación de esta estética y quedaron horribles. Y ahora ni la cara la quieren asomar. Muchos hombres y mujeres, otras mujeres han muerto en los quirófanos bajo el bisturí de alguien que trata de complacerla a ella. Y yo no estoy diciendo de no mejorar su imagen y no arreglarse su cabello y ver un detalle aquí, otro allá, pero de caer en eso, hermano. Hay gente muriendo por eso. Gente muriendo. Hubo un muchacho, creo que tenía 16 años, un morenito en Estados Unidos, y él se suicidó. ¿Sabe por qué se suicidó? Porque los padres no tenían dinero para pagarle la operación, porque él quería parecerse a Michael Jackson. Eso fue en los 80 y pico, yo recuerdo eso, yo lo leí. Quería parecerse a Michael Jackson. Hoy tenemos iglesias, creyentes que se quieren parecer al mundo, hablan como el mundo, disfrutan lo que el mundo disfruta, se visten como ellos, hablan como ellos, se mueven tras las cosas que se mueve el mundo. Hoy tenemos una iglesia que ya no se parece a la novia del Cordero, ya no se parece a la novia de Cristo. Hay gente dejando esa belleza del alma, esa belleza de la comunión, del Espíritu. Y por eso usted ve hogares destruidos, vidas arruinadas. Gloria a Dios para siempre. La sabiduría, el discernimiento y el temor a Dios son las 3 líneas. Son la cuerda de 3 líneas que no se rompe fácilmente. Bendito sea el Señor para siempre. Esto fue lo que Eva debió haber usado cuando la serpiente le propuso comer de lo que Dios le había prohibido a ella. Pero Eva, óyeme este término, Eva no discernió la voz de Satanás detrás de la palabra de la serpiente, detrás de aquella proposición engañosa. La boca de la serpiente fue movida por el mismo Satanás. Y era una serpiente. Y la serpiente no era el animal maldito, era un animal como lo demás que había creado Dios. Solo que fue un instrumento para el mal, para hacer caer la raza humana, y el testigo es, y el castigo de Dios es maldición. Todos aquellos que son usados por el mismo diablo para incitar a la gente a hacer lo que no conviene, lo que no dice este libro, a ponerlo a correr detrás del pecado, y le hacen una edición al pecado y hacen hasta una apología de lo malo.
entonces mire lo que le va a caer es la maldición de Dios. La Biblia dice que le caerán todas las maldiciones y las pestes y las plagas que están escritas en este libro. Eso no lo inventé yo, eso está allí. ¿Usted qué cree, que a Dios alguien lo va a engañar? ¿Quién le va a comer el casabe por la orilla a Dios? ¿Quién le va a correr culebrío a Dios? Nadie. A Dios nadie lo engaña. Dios no puede ser engañado. Dios es el que todo lo sabe, todo lo entiende. Dice la Biblia en el Salmo 139 que aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios la conoce. Imagínese usted. Con Dios, hermano. Entonces, ella no discernió las palabras de Satanás, la obra de Satanás detrás de aquella palabra. Y dice la palabra que aquella fue engañada. Pero Adán no fue engañado, la que fue engañada fue la mujer. Él no fue engañado, sino que él cayó en transgresión por no tener uno de los tres elementos de los que yo le hablé que debían andar juntos. A él le faltó el temor de Dios. Él prefirió obedecerle a la mujer que obedecer a Dios. La mujer prefirió obedecer al diablo que obedecer a Dios. Y eso es lo que está pasando. Hoy gente quedan en ruina. Hoy hay gente arruinada porque no oyeron a Dios. No oyeron la palabra. No oyeron a sus padres cuando les aconsejó. No oyeron a sus líderes, sus ministros llenos del Espíritu de Dios. Que Dios le dio una revelación y le dijo, habla, llévale este mensaje. No lo aceptaron porque no era compatible con sus ideas, con sus programas, con sus deseos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Si tú no te santificas, no estás viviendo la voluntad de Dios. Nada te va a acercar a Dios sino la santidad. Me refiero en cuanto a comunión con Él, porque la comunión de Dios es con lo que le temen. Primera de Timoteo 2:14 dice así. De eso que estoy hablando. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué es transgredir? No cumplir una ley, un precepto, una ordenanza, un mandamiento. Entonces, Adán y Eva no necesariamente tenían que saber si la serpiente era el diablo, si era un instrumento del diablo, si era un espíritu de error que se le metió a la serpiente. Ellos lo único que tenían que hacer era rechazarlo, porque ellos no tenían que estar pendientes de que, o sea, el asunto no era si era la serpiente o era el diablo que hablaba. Ellos tenían que mantener la fidelidad en la palabra de Dios y dejar que su serpiente, como vino, se fue, resistía al diablo y de vosotros huirá. Yo no necesito hacer un análisis de X o de Y científico con alguien. Simplemente lo que me está diciendo, lo que me está tratando de enseñar, lo que me está revelando va en contra de la palabra. Pues tenemos que dejarlo solo, apartarnos de la mentira y de los mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, guiarán a muchos al error, sin temor, sin misericordia. Ellos lo único que tienen que tener presente no era que si era la serpiente, si era Satanás, si era un demonio, era la prohibición de Dios. No comáis, eso es todo. No tenemos que estar filosofando con Satanás. Nosotros no somos filósofos, somos hijos de Dios. Entonces, si alguno, si algo o si alguien no revela el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, de lo puro de Dios, entonces hay que rechazarlo de plano, hay que apartarse de él y apartarlo de nosotros. Vea, ellos no tenían que aceptar ninguna proposición que fuera en contra de la orden que ya Dios le había dado. Entonces se convirtieron en necios. Como Balaán, Dios le dice, no vayas. Y al otro día, Señor, pero ¿será que me da una vueltica? Bueno, vaya pues, y se murió. Se lo llevó el diablo. Si Dios dijo no, es no. No trate de convertir el no de Dios en sí suyo, ni el sí de Dios en un no suyo. La Biblia dice que en Dios todo es sí, sí o no, no.
El sí de Dios es sí y el no de Dios es no. Y punto. Entonces, en el Antiguo Testamento, el ejército que se estaba formando para ayudar a David estaba compuesto por una gran cantidad de soldados, de varones provenientes de las 12 tribus de Israel. Pero a mí me llama mucho la atención que entre todas esas tribus que de paso venían, eso está en primera de Corintios capítulo 12, que por cada tribu venían miles, decenas de miles de personas. Pero estaban compuestas cada tribu por una cantidad de personas, miles. Pero había una tribu que solo tenía 12 hombres, y era la tribu de Isaacar. Pero dice unas cualidades especiales que no son vistas en las otras 11 tribus. Y dice la Biblia que conocían lo que Israel debía hacer. Vamos a ver, primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos, óigame, en discernir los tiempos. Jesús nos mandó a discernir los tiempos. Pablo dice que debemos ver los tiempos que son malos. Con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Los parientes se pusieron bajo de estos hombres, bajo las órdenes de estos hombres, porque estos hombres eran inteligentes, porque estos hombres sabían de Dios, porque estos conocían a Dios. No eran una muchedumbre, eran pocos, pero eran gente entendida, eran gente llena del conocimiento de Dios, conocía lo que Israel tenía que hacer. Bendito sea el Señor, porque tenían una relación permanente con su pueblo. Conocían su pueblo, vivían y convivían con él. Hoy conocemos de líderes que para usted poder, la misma gente que se congregan con ellos, para poder hablar con ellos, tienen que hacer una cita para 6 meses, 7 meses, hasta un año, para poder ver, para que usted vea. Jesús caminaba con el pueblo, caminaba con sus discípulos. Jesús caminaba entre prostitutas, ladrones, estafadores, publicanos, fariseos. Él caminaba entre la gente. Para eso vino el Señor. Entre toda esa gente que se le acercó, alguien se salvó. Cuando tú caminas en esta dimensión, el que tiene el contacto contigo, si tú tienes contacto con el Espíritu Santo, entonces esa persona tiene la posibilidad de entender que en ti está actuando un espíritu diferente y son cambiados, son tocados, o por lo menos son movidos, son incentivados a preguntarte qué tú tienes, dónde lo conseguiste, por qué tú eres así, porque ya antes sí y ahora no. Escuche. Por eso es que Salomón escribió en Proverbios 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Aquellos eran multitudes, pero estos 200 eran sabios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13 al 15, resume mejor, léalo. No tengo tiempo para eso. Se lo voy a leer. Pero esto resume mejor de lo que yo estoy hablando respecto a la necesidad de tener conocimiento de Dios y de tener discernimiento espiritual en estos últimos días en lo que estamos viviendo. Hoy más que nunca, amado hermano, hoy más que nunca, amada hermana, necesitamos discernimiento del Espíritu, necesitamos conocimiento de Dios y necesitamos temor de Dios. Eclesiastés 9, 13 al 15 dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Mire, vamos a ver qué le pareció grande a él. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey. Y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre,
sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre, de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mira lo que dice Salomón, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Versículo 17 dice así: las palabras del sabio, escuchadas en quietud, en reposo, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Hoy hay muchos necios hablando y sabios en silencio. ¿Quién es el gran rey? Vamos a tomar un poco, porque me llamó mucho la atención. ¿Quién es este gran rey de quien habla Salomón? Es Satanás. Él es el rey de las tinieblas, el Dios de este mundo. Este rey, mire, usando la actitud propia de Satanás, con lo que dice Salomón allí. Este rey se aprovechó de que en esa pequeña ciudad habían pocos hombres. Estos son dos términos que usa Salomón, términos disminutivos. Dios nos ordena a crecer, no a disminuirnos. Cada día tú tienes que tener la gloria, como la aurora, de aumento en aumento, de menos a más, no de más a menos. Entonces podría decir entonces que esa pequeña ciudad representa la iglesia que no trabaja en su crecimiento, que no le importa el crecimiento espiritual y numeral de la congregación, que no se preocupa por alcanzar a los perdidos. ¿Cómo crece una iglesia si no se evangeliza? Hoy tenemos una iglesia que abandonó las predicaciones en las calles. El evangelismo ya es historia, que no quiere evangelizar al mundo, ese mundo perdido, para que sean salvos por la fe en Jesucristo. Esos creyentes con esa actitud indiferente, egoísta, son aquellos de quien habló el Señor Jesucristo en la parábola de las bodas, en Mateo capítulo 20, versículo 6. Anote, vaya anotando todos los versículos, las citas bíblicas que yo le estoy dando. Perdón. Mateo 26 dice: saliendo cerca de la hora 11, de 4 a 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados, desocupados, que no tenían ocupación. Y hoy tenemos una mayoría de creyentes ocupados, pero no en las cosas de Dios. Ocupados en el mundo y desocupados de la obra del Señor. O dejan la obra de Dios de último. Halló a otros que estaban desocupados y le dijo, mira lo que le dice: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Hay gente que durante todo el día no tienen tiempo para tirarse de rodillas, para leer la palabra, para meditar en su grandeza, para salir al vecino a decirle, Cristo te ama. La indiferencia y la negligencia del pueblo de Dios que vemos hoy, hermano, es la que ha hecho posible que las tinieblas incrementen su presencia y su acción destructora en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en el mismo edificio, en la urbanización donde vivimos, en nuestro propio entorno, en la familia, en nuestro núcleo más inmediato que es la familia. Están siendo destruidas por la indiferencia, por la negligencia. Gloria a Dios. Otra situación en el pueblo que el rey, por la cual el rey que hablaba Salomón, accedió, es que habían pocos hombres. Esto revela en nuestros días la falta de disposición de hombres y mujeres de Dios para hacerle frente y resistir las acechanzas de Satanás, sus demonios, el sistema
y sus ministros de error que están envenenando muchas congregaciones con sus falsas enseñanzas y su doctrina de error. Jesús dijo en Mateo 9, 36, 37 y 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ese es un elemento que hace falta en la iglesia, falta de compasión. Tienen un corazón endurecido, que se lo lleve el diablo a ellos. Yo estoy aquí. No, en la falta de compasión. ¿Qué es compasión? Tener un amor que arde, que quema, hasta el punto que te mata por dentro. Como esa pasión que tuvo Cristo para poder morir por alguien que lo estaba maldiciendo, escupiendo, que lo estaba aborreciendo, que lo cambió por un malandro, por un ladrón, por un malhechor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mateo 9:36 dice, al 38, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Resalte eso, los obreros pocos. Nadie quiere, son pocos los que quieren salir a la obra. Versículo 38, rogad. Eso de rogad tiene que ser un clamor de adentro del alma, porque uno ve la necesidad que hay. Rogad pues al Señor de la mies, y resalte, que envíe obreros a su mies. Entonces vemos acá que la victoria está cuando es Dios quien envía a sus obreros a la mies. Mire, dice, que envíe obreros a la mies. Cuando los hombres que están en la mies son los que ponen los mismos hombres, ya sea por conveniencia, por compadrazgo, por cogollería o por complacencia, esa obra está destinada al fracaso y a desaparecer. Hoy vemos gente en obras al frente que no la puso Dios, la puso el concilio, la puso un pastor y no la puso Dios. Yo no estoy hablando de no atender emergentemente una situación, porque hubo un vacío ahí y tenemos que llenarlo con lo mejor que tenemos. Sí, pero entienda que los 5 ministerios son 5 ministerios pensados y elegidos por Dios para entregarlo a quien Él quiere. Lo otro que hizo este gran rey invasor fue que asedió la pequeña ciudad. ¿Qué es asediar? Asediar es cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera. Es decir, nadie entra, nadie sale. Una de las estrategias de guerra de Satanás es el cerco, el asedio. Él te asedia, te aísla para que tú no aceptes a alguien que puede ayudarte y para que no abandones ese sitio cercado por legiones de demonios, para que tú te seques dentro de ese contexto espiritual diabólico, de ese terreno abonado por amargura, por desilusión, por desencanto. No sé, pero el diablo quiere verte allí. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa era una estrategia de guerra que se usaba en la antigüedad. ¿Para qué? Para invadir otros pueblos. Y que por causa de ese cerco y por haberse agotado su suministro de alimento o de agua, no sé, o morían de hambre y de sed y resistían hasta la muerte, o simplemente se entregaban en manos del enemigo. Teniendo, o resistían ahí y morían ahí adentro, como murió Ricaurte, que
En Venezuela, la historia de nuestro pueblo, ese general, para que los españoles, los realistas, no tomaran las pólvora y el castillo, pues él se inmoló, se prendió con todo y pólvora y explotó todo y mató a los enemigos. Ahora, ve esto. Porque él no quería entregar nada en manos del enemigo, porque entregar la pólvora en manos de los realistas era usar esa pólvora para matar su propio pueblo. Nosotros no podemos seguir suministrándole al enemigo elementos para que siga dañando nuestros pueblos, nuestras naciones, nuestros países, nuestras familias. Bendito sea Dios. Eso fue lo que hizo el rey Ben-Hadad, el rey ese de Siria, con el sitio de Samaria. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 25. Se lo voy a leer. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, que era la capital del reino de Israel. Sitió a Samaria y hubo gran hambre. Mire ese hipérbole. Hubo gran hambre en Samaria, pero eso es el efecto del cerco, el efecto del asedio del enemigo de Ben-Hadad. Hubo gran hambre a consecuencia de aquel sitio. La sitiaron, tanto que la cabeza de un asno, de un burro, se vendía por 80 piezas de plata. Mire cuánto valía un burro ahí. Mire, los burros tenían un valor impresionante en tiempos de hambre. Perdón. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Un cap equivale a 1 litro, es una medida de capacidad. 1 litro, ¿viste? 1 litro de excremento de paloma valía 5 piezas de plata. El diablo lo puso a comer inmundicia. Y la inmundicia bien cara. La verdad que uno predica es gratis, el maná es gratis. El evangelio no se vende, la palabra no se vende, por la oración no se vende, por predicar no se cobra. Bendito sea el Señor. Nosotros predicamos gratis, la gente no quiere, pero entonces viene el diablo y le vende el estiércol de paloma, el estiércol, la cabeza de los burros estos que andan por ahí pateando los altares, robando, quitando ofrendas. Hay gente, por ahí me llamaron estos días, una gente, se levantó un grupo de unos payasos que todavía huelen al diablo, todavía huelen a marihuana, huelen a ron, todavía no se le ha quitado la peste del mundo. Bendito sea el Señor, predicando un ministerio, supuesto ministerio que revelado de predicadores, de evangelistas, y cobran 3 vacas, 4 vacas y yo no sé cuánto por cobrar. El diablo se los va a llevar. Y los pastores que me están oyendo, ciérrenle la puerta a esos hijos de Satanás. Bendito sea el Señor. No van a venir a atracar la iglesia con una Biblia ahora. Antes atracaban con una pistola, ahora quieren atracar con la Biblia. Que vayan para el diablo. Entonces el excremento de paloma, el desecho de... ¿Qué era una paloma? La paloma era el correo de antes, ese era el email de antes, era el WhatsApp de antes. Soltaban una paloma, le amarraban alguna pata en la patica y volaba, y la mandaba y volaba a llevar el mensaje. Esa paloma habla a los mensajeros del diablo, que en su patica no tienen el mensaje del reino, no tienen el mensaje de paz, no tienen el mensaje de autoridad, no tienen ese mensaje de santidad, sino que tienen un mensaje diabólico. Hay que abrir los ojos. Jesús tenía espíritu de conocimiento. Jesús, el rey de reyes y el señor de los señores. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos el conocimiento y el discernimiento espiritual? ¿Por qué lo necesitamos? Primero, y voy terminando, para distinguir la verdad de la mentira.
discernir la verdad de la mentira y poder decidir hacer lo bueno, hacer lo correcto y rechazar lo malo. Segundo, para poder distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo. No es que Dios no habla. Dios habla. Pero porque la gente no lo obedece, porque no conocen la voz de Dios. Juan 10, 1 al 5, Jesús, mire lo que dijo Jesús. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Eso habla de identidad. El Señor sabe cómo se llama cada estrella. Y hay millones y millones. Y pensaba que teníamos una limitación en cuanto a galaxias. Y descubrieron yo no sé cuántas galaxias más los científicos. Y sigan ahí, van a seguir descubriendo galaxias. Porque Dios es infinito, Dios es grande. De cierto os digo, el que no entra por la puerta es ladrón. Pero mira lo que dice aquí. A este abre el portero. ¿Quién es el portero? Somos tú y yo. Tú y yo somos los responsables de abrirle a Dios o de abrirle al diablo. Pero tenemos que conocer a Dios. Si tú no conoces la voz de Dios, no tienes discernimiento de espíritu, vas a encontrarte abriéndole la puerta al diablo y cerrándosela a Dios. Ahora aquí dice, y las ovejas oyen su voz. El que es de Dios oye a Dios. El que es de Dios no se molesta por este mensaje. Y digo y repito, son los últimos mensajes, porque Dios me lo ha dicho aquí. Dios me lo ha dicho, predica, porque pronto sorprenderá a mi Padre al mundo con que la iglesia desapareció. Por eso tengo una, ¿cómo se llama? Un afán en el buen sentido de la palabra. Como se afana, la Biblia dice que la soltera se afana por agradar al Señor, y la casada por agradar a su esposo. Utiliza ese término afán. Es algo que tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con tus sentimientos. Tengo un afán por hablar de estos últimos mensajes. A este abre el portero y la oveja oye su voz y a su oveja llama por nombre y las saca. Mira, está hablando del rapto. Cuando tú tienes identidad con Dios, cuando tú conoces a Dios, te saca. ¿Para dónde? De este mundo sucio, para irnos al cielo. Versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Él no va a andar con ovejas que no son de ellos, de él. Ovejas que ya no quieren estar en el redil, que ya no quieren oír la voz de Dios, que ya pasan más tiempo metidos en internet, en otras cosas, menos leyendo la palabra ni buscando la presencia del Señor. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué le siguen? Porque conocen su voz. El Dios nuestro es un Dios que habla, no es mudo, ni está muerto. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces es tan importante, amados hermanos, el discernimiento espiritual y el conocimiento espiritual, que el Señor Jesús lo necesitó en la tierra para poder cumplir su trabajo como Mesías de Dios. Aquí, en la tierra, en su ministerio terrenal. Isaías 11, versículo 1 y 2. Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías, profeta. Era un príncipe, hijo del rey Amós. Era un hombre de sangre azul. Pertenecía a la nobleza, a la realeza de Israel. Mejor dicho, realeza antes que nobleza. Escribió Isaías 11, 1 y 2, dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí,
Por eso al Señor le decían hijo de David. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él, mira, sobre él, sobre Jesús, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto está en la Biblia. La tercera razón por la que necesitamos el discernimiento del Espíritu y el conocimiento de Dios es para que no seamos engañados, para que no seamos confundidos. Pablo, en varias de sus cartas, siempre escribe a los creyentes y la expresión que él usa es para que no seáis engañados. Ya vosotros no estáis en ignorancia, pues no estáis en tinieblas. Entonces, una de las señales que el Señor Jesucristo revela que aparecerán en los tiempos del fin es que van a venir engañadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles y falsos cristos. Y que aún a los mismos escogidos afectarán y que los mismos escogidos correrían el peligro y el riesgo de caer en los engaños de estos hombres. Juan capítulo 1, versículo 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Salieron, no es que van a salir, los tenemos en la televisión, los tenemos en muchos canales cristianos, los tenemos en los concilios, los tenemos en las confraternidades, los tenemos dentro de la iglesia. Tenemos que convivir con ellos, pero tenemos que vivir para Dios, para saber dónde está la cizaña y dónde está el trigo. ¿Quién es cizaña? ¿Quién es trigo? Necesitamos urgentemente el discernimiento del Espíritu. Sin el discernimiento es como ir volando un avión de noche en una tormenta, pero que no hay instrumentos, no hay radar, no hay altímetro, no hay nada de eso. Entonces está guiando un aparato volador, pero tú no sabes hacia dónde va, qué tienes al frente. Muchos se han estrellado contra un edificio, contra una montaña, porque perdieron el control de los instrumentos de vuelo. ¿Para qué son esos instrumentos de vuelo? Porque de día un piloto puede ver la nube, ve aquí, ve allá el mar, pero de noche ya no te sirve tu visión, tu vista natural. Ahora tienes que acudir a instrumentos diseñados específicamente para poder guiarte en medio de una tormenta, en medio de la neblina, en medio de la oscuridad. Ese instrumento es la palabra del Señor. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia dice, guíanos a tu verdad, tu palabra es verdad, y en tu luz veremos la luz, dice la Biblia. Así que quiero que usted meta esta palabra en su corazón, medite lo que yo le estoy hablando, porque el Señor está a la puerta. Hay gente que se están engañando a sí mismos. No quieren oír esta palabra, porque rebotan contra ellos, repelen este mensaje, porque lo ve como muy fuerte, como muy duro. Alguien me dijo una vez que hay religiones que tienen más miembros en el mundo que los cristianos. Pues dice religión cristiana. Nosotros no somos religión, somos la iglesia de Cristo. Que porque los musulmanes son la religión más numerosa del mundo. ¿Sabe qué le dije? Es que eso no se trata de como una carrera,
una competencia de religiones, una competencia de teologías, una competencia de fe. Esto no es como ir a las olimpiadas religiosas a ver quién se gana la medalla de oro, de plata. Nosotros estamos en victoria porque la batalla la peleó Jesús en el Calvario y nos entregó su gloria, su nombre, su autoridad. Estamos bañados por la sangre del Cordero, bendito sea el Señor. Yo no estoy compitiendo con nadie porque yo soy vencedor. Ya yo vencí el día que le entregué mi vida a Jesús. Y lo que pase está en las manos de Dios. Sea que viva, para Él vivo. Sea que muera, para Él muero. Y sea que viva o muera, soy del Señor, dijo Pablo. Le dije, bueno, es que esas religiones pueden tener mucho. Pueden tener el 90% de la masa demográfica. Todas esas religiones, cualquiera es musulmán. Cualquiera puede ser mormón, masón, testigo de Jehová, un Illuminati, nueva era, cientología, que es la ciencia cristiana, budista, islamista. Puede ser cualquier religión, no importa. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen que negarse a sí mismos. Ellos no tienen que tomar la cruz de Cristo cada día y caminar. Ellos no tienen que sacrificar por el Señor sus vidas. Ellos no lo hacen. No hay esa presión que tiene la iglesia. El mundo nos agobia, el mundo nos persigue, nos aborrece, porque nosotros revelamos la voz de aquel que hace más de 2000 años vino y la gente no lo conoció ni lo recibió, lo rechazó. Y hoy vale más un discurso político que la voz de Dios. Hoy vale más una botella de ron, una mujer o un hombre en el pecado del sexo, de la fornicación, del adulterio, que la voz de Dios. Hoy vale más un paquete de internet para ver pornografía y basura que la voz de Dios. Hoy vale más un mensaje de estos emotivos, efervescente de la capacidad humana y del éxito en estos mensajes motivacionales que nunca hablan del rapto de la iglesia. Pregunto si esta gente que predican puro éxito en la vida, usted lo oye hablando de que Cristo está a la puerta y de que el rapto viene, que estamos a punto de ser levantados. Pues claro que no. Nosotros tenemos que tomar la cruz cada día, rechazar el pecado. Ellos prefieren nadar en el pecado porque en esas religiones no hay parangones, ahí no hay ningún tipo de acera moral. Ahí hacen lo que quieren. El domingo van a su rito y salen de ahí haciendo los mismos o cosas peores. No hay un cambio. La gente que venían a Cristo sinceramente fueron cambiados. Dios cambia. Jesús cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar. El mundo no lo va a cambiar porque el mundo ya está sentenciado a ser destruido. Pero la gente del mundo, Dios quiere salvarlo. Dios quiere que las personas oigan a Dios. Oye esta palabra, que son los últimos mensajes que estamos dando en esta tierra. Nos vamos. Ya nos vamos. Pronto papá viene por nosotros. Él no nos va a dejar aquí a perecer junto con los que han escupido su rostro, que han pisoteado su sangre, los que se han negado a vivir para Él, los que han abandonado esta palabra y la han cambiado ahora por alguna estrategia menos comprometedora, que produce menos efectos de roces, de fricciones, que produce menos persecuciones. Están como un poco más calmos, porque ahora tienen otro discurso. Le bajaron 2 al mensaje. Chaval, espérate, tú estás muy ansioso. Tenemos que movernos con ansiedad. Yo tengo ansia de oír el toque de la trompeta. Todos los días me acuesto esperando que voy a abrir los ojos en el cielo. Este es el tiempo. El principio de la sabiduría es temor de Dios. Donde quiera tú estés, atiende la voz del Espíritu. Oremos. Padre,
Yo te doy gracias por este mensaje. Te pido, Dios, que esta palabra sea como una luz de bengala en medio de alta mar a medianoche, que pueda iluminar los sentidos y el camino de cada quien. Señor, derrama discernimiento espiritual, derrama conocimiento de tu palabra y derrama ese temor que hubo en ti, Señor. Te lo pedimos. Espíritu Santo, aquí estamos. Sé tú en nosotros. Guíanos tú. Guíanos tú, Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga vuestras almas. Hermana Wisleimar, Dios te bendiga, mija. Bueno, y todos los que están ahí conectados, hermano, es para mí una urgencia pararme aquí. He sacrificado muchas cosas, y eso lo digo yo, porque para usted lograr algo positivo, tiene que dejar cosas stand-by, porque lo urgente es, la prioridad es anunciar al mundo la palabra de Dios y alertarlo, porque el mundo pronto amanecerá en su mismo sistema, en su mismo jaleo, en su misma inmundicia, pero sin la iglesia de Cristo. Ya la lámpara de Jehová fue quitada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.